hemos organizado este webinar y el siguiente porque hemos detectado a través de las preguntas las consultas que nos llegan a algunos de los socios, que nosotros los editores y yo me incluyo, seguimos teniendo muchísimas dudas, muchas preguntas respecto de este inmenso océano en el que navegan nuestras obras sin que nosotros veamos claramente cuál es el recorrido desde que se usan hasta que nos llega hasta que se nos reparte hasta que se nos reparte por ese uso, ¿no? Entonces hemos invitado a 3 personas hoy para que puedan responder a nuestras preguntas, si no a todas, al menos a buena parte de las que hemos podido recoger, de las que nos han enviado los editores, pero por supuesto luego podrá haber más preguntas. Tenemos entre nosotros primero a Nick Connell, que es el director de Derechos Digitales de SGAE, un departamento en expansión. Gracias, me lo confirmarás, al creciente, al incremento de los ingresos que el online está generando año tras año. Después también nos acompaña Silvia Vinuesa, encargada de control de reparto, quien nos explicará un poco cómo liquida SGAE en el online, cómo aparecen en nuestras liquidaciones nuestros derechos. Y gracias, Silvia, por estar con nosotros esta tarde también. Y luego finalmente está también Ricardo Álvarez, director de la Cúpula Music, que es un agregador, o sea, ya sabéis lo que es un agregador, es una distribuidora de música online. Hemos pensado ofreceros este webinar en un formato de pregunta-respuesta, primero porque entendemos que va a ser ágil y segundo porque así lograremos, esperamos, ir concretamente a resolver las dudas que se nos han ido planteando. Pero como ya hemos dicho, al término de las intervenciones de los 3, podrán sumarse a todos, os podréis sumar y seguir consultando dudas y por favor que nadie tenga vergüenza porque precisamente este Digital 1 está para aclarar cuestiones básicas y ya en el segundo pues trataremos de profundizar un poco más. La explotación, el online genera para nosotros, para los editores, diversos tipos de derechos. Nos vamos a centrar hoy en los que gestiona SGAE, para nosotros, que son, si no me equivoco, el de comunicación pública y reproducción de nuestras obras musicales, pues en plataformas musicales, pero también audiovisuales, en redes sociales. Nick gestiona la contratación de las licencias digitales, tanto a nivel nacional como internacional. Y en general nos va a explicar cómo recauda SGAE de estas plataformas, de estas redes sociales, y también nos va a explicar cómo se identifican nuestros repertorios en esas plataformas, requisito o condición para que luego nosotros podamos cobrar. Si te parece, Nick, yo voy formulándote las preguntas y así vamos. Estupendo. Muy bien, pues Nick, ¿cuáles son los diferentes canales de explotación online de los derechos de los editores que gestiona SGAE? Vale, bueno, buenas tardes a todos primero y muchas gracias, Aiden, por la invitación y la oportunidad para compartir un poco nuestra experiencia con sus asociados, ¿no? Bueno, podemos un poco hablar de dos tipos de servicio y luego hablo un poco de licenciamiento, que tenemos una serie de matices ahí también, ¿no? Pero podemos hablar de lo que son plataformas musicales que explotan la música principalmente, ¿no? Y luego otras plataformas que ofrecen una serie de contenidos o herramientas a sus clientes, sus usuarios, que puede o no incluir música, ¿no? Que al final viene a ser las redes sociales, ¿no? Tipo YouTube, ¿no? Entonces, quiero volver un poco al principio de cómo trabajamos para que vean el funcionamiento de esta área, ¿no? Tenemos dos
tipos de licenciamiento. Primero son lo que son las licencias nacionales, donde damos una licencia a un web que generalmente ofrece su servicio o va dirigido su servicio al público español, aunque Internet es mundial y no tiene fronteras. Al final, detrás de eso, pues hay muchas formas de limitar quién se conecta, y al final hay muchos webs que van dirigidos a un público, ¿no? Que puede ser desde web radios locales o las propias compañías telefónicas, ¿no? Que en España pues tenemos Telefónica, Orange y Vodafone como compañías principales que tienen una oferta ya controlado dentro de España, ¿no? Entonces, este tipo de usuario lo que llamamos una licencia nacional, que incluye el repertorio directo de Sky, o sea, el repertorio de los socios de Sky, y incluye el repertorio que tenemos mandatado a través de los acuerdos de reciprocidad con las otras entidades de gestión en el mundo, ¿no? Que los acuerdos tradicionales que tenemos con ellos, ¿no? Y ahí les damos todo este repertorio para su actividad en España. Es una gestión relativamente sencilla, que nos van reportando periódicamente su actividad y les facturamos basándonos en los datos económicos principalmente. Y luego tenemos la segunda parte, que son lo que llamamos las licencias paneuropeas, que es la parte, yo creo, más interesante, porque al final hoy más del 90% de nuestra recaudación del año pasado provenía de este tipo de licencia, ¿no? Que es donde licenciamos el repertorio de los socios directos de Sky en un territorio mucho más amplio. O sea, generalmente es Europa, ¿no? Entonces, en vez de una licencia por territorio que hacíamos con estas licencias nacionales, y es lo que se hace con la mayoría de las explotaciones que licencian las Sky, pues esto ya es una licencia por un repertorio en concreto, ¿no? Que es el repertorio de nuestros socios en un territorio mucho más amplio, ¿no? Y como decía, esto supone la mayoría de nuestros ingresos en el área digital. ¿Y quién son los usuarios de este tipo de licencia? Pues son los multinacionales que ofrecen lo mismo en todos los territorios, o sea, Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer y las redes sociales que ofrecen lo mismo en todos sitios. Entonces ahí lo que hacemos es una licencia por repertorio, ¿no? Y el proceso de licenciamiento pues ya es tremendamente complejo, ¿no? Porque ahí lo que tenemos que hacer es identificar lo que se ha utilizado antes de poder facturarlo. Entonces, ya haré una pequeña matiz con respecto a las redes sociales, pero lo que son los servicios musicales, lo que nos vienen haciendo es reportar bien mensualmente o trimestralmente, según cómo tiene montado su sistema, nos reportan toda la actividad que ha tenido en los territorios cubiertos por la licencia, que puede ser 30, 40 territorios, y nos reportan, nos mandan una liquidación por cada modelo de negocio o cada oferta comercial que tiene en cada uno de estos territorios por cada periodo. Entonces, ahí estamos hablando de una cantidad de datos, un volumen de información tremenda, ¿no? Entonces, yo estaba mirando un poco antes de un cliente de los más importantes que tenemos, nos manda más de 150 ficheros al mes, y en datos comprimidos, porque ya ni me atreví a descomprimirlos todos para un poco calcularlo, porque seguiría funcionando el ordenador, 45 gigas de datos, correspondiente a un mes de actividad. Y luego, para que hagan idea, el año pasado, en el 2020, procesamos más de 47.000 millones de registros en el área digital. Y esto, pues obviamente, supone un esfuerzo en cuanto a recursos, de procesos, de procesamiento y almacenamiento, ¿no? Para guardar toda esta información, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con todos esta barbaridad de datos que voy comentando, ¿no? Recibimos todas las liquidaciones, los cargamos en nuestro sistema. Tenemos un sistema pues, hecho dentro de la casa para procesar esto, se llama ELOS, igual algunos han oído hablar de ello. Y se realiza una serie de procesos. El primer proceso es identificar todas las obras que ven estas liquidaciones. Obviamente, una vez identificada una obra, la próxima vez que llega al sistema, pues ya está identificado. La mayoría de nuestros clientes
tiene un código propio por cada referencia. Entonces ya una vez que hemos enlazado una obra de Spotify, una canción en Spotify, por ejemplo, ya lo tenemos identificado cara al futuro, ¿no? Luego, el segundo proceso después de identificar es valorar. Tenemos que valorar si lo representamos y en qué medida, ¿no? Porque obviamente hay muchas obras, cada vez más obras que tiene muchos autores, coautorías, y puede ser un autor Sky, un autor SACEM, un autor americano, un autor japonés, por ejemplo. Entonces tenemos que ser capaces de, una vez identificada la obra, hacer esta valoración. ¿Qué porcentaje representamos dentro de la obra? Con todo esto se aplica una serie de parámetros y se calcula la factura. Y la factura ya no es solamente un papel, un PDF que dice a Spotify me debes X, sino les tenemos que devolver un fichero basado en el fichero original que nos manda con las líneas que hemos identificado como nuestras, diciendo, pues, esta obra que ustedes me dijeron que se escuchó en mayo en el Premium, es mi obra tal y yo lo represento en el X% y según la aplicación de todas las condiciones que tenemos, esta línea vale X euros. Entonces, hemos tenido que montar una serie de intercambios de datos con todos nuestros clientes principales para poder hacer esta facturación, ¿no? Entonces, ese es un resumen de un poco el funcionamiento del licenciamiento digital. Nick, Entonces, no sé. esa identificación, Ujú. ¿cómo se hace? ¿Sobre la base de qué información? Vale, en principio utilizamos el título de la obra, los autores y los intérpretes para hacer esta identificación. Entonces, obviamente con la cantidad de líneas o referencias o registros que nos viene, tenemos que tener un proceso automático, ¿no? Entonces hay unos algoritmos que se han ido afinando con los años para realizar esta identificación, ¿no? Y luego hacemos una serie de controles manuales que primero es evaluar lo que no se ha podido identificar el sistema. Evaluamos periódicamente lo que llamamos la parte alta, ¿no? Las obras que más se ha escuchado, a ver si podemos identificar algo que no se ha podido identificar en el sistema por una serie de motivos, y realizamos una auditoría sobre lo que se ha identificado para asegurarnos que se está funcionando correctamente el sistema. Y ahora mismo estamos implantando un sistema de identificación por ISRC también, que es una cosa que pues, se ha comentado en varios foros también, y vemos que, o creemos que va a tener mucha utilidad, y estamos ultimando las pruebas para lanzar en producción en nuestro sistema muy próximamente. ¿Qué es un metadato? ¿Qué son los metadatos? Bueno, unos metadatos es una serie de datos datos sobre datos, es decir, un dato puede ser pues una canción, entonces los metadatos de la canción son todos los datos que puede ser asociado a esto, que puede ser desde el título, autor, intérpretes, artista. Hay una serie de códigos que están extendidos en la industria, ¿no? Como puede ser ISRC, ISWC, hay un código que se llama GRID, más parte del tema fonográfico. Lo que comenté antes del propio código del usuario, ¿no? Como decía, todos nuestros usuarios, ellos tienen su propio código por cada grabación también, ¿no? E incluso algunos usuarios nos pueden mandar pues el que tocó el bajo, el que tocó el saxofonista, o un sinfín de datos que puedas estar asociado a una referencia, un dato principal, ¿no? O sea, que son los datos que permiten identificar los usos, ¿no? Correcto, Y correcto. ¿Y en qué se diferencia? A ver, todas estas plataformas, redes sociales actúan de la misma manera, es decir, os envían cada cierto tiempo unas millones y millones de datos para que los proceséis. Sí, sí, vamos a ver, hay la diferencia entre la red social o lo que es la plataforma musical, ¿no? La plataforma musical,
ellos ya de origen saben la grabación, ¿no? Ya tienen una serie de metadatos que nos permite hacer nuestro trabajo y explotan la grabación. Entonces ellos dicen, pues esta grabación es lo que he utilizado, ¿no? Y ya todos, entre comillas, todo es más sencillo, ¿no? Las redes sociales, tomamos como ejemplo YouTube, ellos tienen vídeos, ¿no? Ellos su negocio son los vídeos. Y los vídeos puede tener música como parte principal del vídeo, como parte secundaria, o no puede, o puede que no tenga música, o puede tener otro sinfín de cosas, ¿no? Entonces, en cierto modo, tratan de funcionar igual que un usuario musical. Es decir, ellos lo que hacen, y esto pues para todas las redes sociales, es tener una base de datos de grabaciones. Entonces parten de que si ellos tienen una grabación, sean capaces de identificar cualquier vídeo que contiene esta grabación, es decir, la discográfica les facilita o el agregador les facilita todas las grabaciones, bien para que se pueda utilizar o para no utilizar, para tenerlos controlados. Entonces crean una huella de la propia grabación y cada vez que alguien sube un vídeo que tiene la grabación en concreto, pues lo identifica, ¿no? Y Entonces, luego pues podemos hablar un poco de tema de identificación de melodías después, que es un poco más complejo, ¿no? Entonces, la plataforma, la red social, en principio lo que nos manda son las grabaciones. y si, Nick, y si no hay grabación previa de una hora determinada, Vale, pues si no hay grabación, hay una serie de posibilidades que nos permiten, digamos, hacer nuestro trabajo. El primero es la identificación por melodía, que pues es una cosa que a veces suena un poco de ciencia ficción, ¿no? Que sean capaces de, si yo canto, que canto muy mal, que sean capaces de identificar la grabación original con mi versión de ello, ¿no? Yo he visto ejemplos que funcionan muy bien y otros ejemplos que no funcionan tan bien, ¿no? Y está evolucionando, ¿no? Entonces, si sean capaces de de identificar mi canción con la grabación original, no nos declaran por la grabación original, pero sí nos pueden pasar los datos de la composición que está dentro de esta grabación y ahí nos permite hacer nuestro trabajo. Y si no, pues sí pueden incluir una serie de metadatos bien facilitados por quien ha subido el vídeo que nos permite hacer una identificación sobre eso, ¿no? y, y lo que no se identifica y lo que no se puede identificar. Vale, pues lo que no se puede identificar, primero, aquí tratamos de identificar lo que es nuestro, ¿no? Hay mucho repertorio que no gestionamos y no es que no nos preocupamos por identificarlo, pero por ejemplo, lo que viene en letras chinas entendemos que la mayor parte no va a ser nuestro, entonces no es una gran preocupación por nuestra parte, ¿no? Luego, puede haber cosas nuestras que no se identifican, pues puede haber, ¿no? Entonces tenemos que buscar los mecanismos para poder tener esto controlado. Entonces, primero es lo que es la identificación manual, luego hay tema de que no seamos capaces de identificar, no porque los metadatos no son buenos, sino porque no está registrado la obra, no tenemos suficientes datos de la obra para poder hacer reclamación al usuario, ¿no? Entonces, estamos montando un proceso de segunda, tercera ronda con los clientes, ¿no? O sea, aquí se trata de facturar más o menos rápido para garantizar el flujo de derechos a nuestros socios, ¿no? Entonces entendemos que hay un momento óptimo para facturar, que sea rápido y que no vamos pasando el tiempo, ¿no? Pero a veces este momento óptimo pues no está registrado todo lo que tiene que estar registrado por varios motivos, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es un proyecto que tenemos para el 2021 y yo espero que me iba a decir los próximos meses, ¿no? Pero estamos en verano, los próximos meses, pues a veces no va, pero bueno, próximamente una posibilidad de dar un repaso a la liquidación que nos manda nuestro cliente para ver lo que no se identifica en su momento con los registros que había en su momento para poder facturarlo, ¿no? Y bueno, esta es una pregunta, te la lanzo a ti, pero que la complete Ricardo. Nosotros los editores no subimos repertorios a Internet, salvo que seamos productores, pero por definición no sé quién puede subir, quién puede subir registros musicales con nuestros repertorios al online.
Ricardo, ¿quieres contestar tú primero? Vale, sí. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a todos por poner esto en marcha. Creo que es muy útil para todo el mundo, ¿no? Enterarnos de cómo funciona el mundo digital. Algunos que conocemos más, unos menos, pero bueno, yo creo que siempre es útil poner en común lo que tenemos para crecer a partir de allí. Volviendo a tu pregunta, Cecilia, ¿quién puede subir contenidos? Bueno, realmente la respuesta más fácil sería que cualquier persona puede subir contenidos, ¿no? Realmente cualquier artista o dicho cualquier persona, de hecho, puede subir contenidos en el sentido de que los agregadores, por ejemplo, tenemos nuestros sistemas abiertos, nuestras plataformas abiertos para que cualquier persona pueda acceder y dependiendo del modelo, ya sea que se pague por subir cada track, por ejemplo, cada canción, o que sea un sistema donde se paga solo pagas una anualidad, por ejemplo, para ir subiendo contenidos, lo que fuera. Pero realmente, una vez que haces esto, cualquier persona puede comenzar a subir contenido a lo que son los DSPs, ¿no? Los canales digitales de música o incluso redes sociales. No hay realmente una limitación a quién lo pueda hacer. Otra cosa es que la persona que suba el contenido tenga los derechos, que me imagino que tu pregunta más bien venía por aquí, ¿no? Es decir, si tú como editora, tienes los derechos sobre algo, ¿Quién puede? Claro. ¿quién puede subir tu contenido? Claro, la respuesta aquí sería a quien le hayas autorizado a hacerlo, básicamente. ¿Cómo lo controlas? Esto es más complicado, ¿no? Porque realmente cuando alguien se hace con una grabación que tiene una obra de la cual tienes los derechos, por ejemplo, ya sea como autor o como editor, tú esto realmente no lo sabes. No lo sabes hasta que ya se ha publicado el contenido en los canales digitales. Antes no tienes manera de saber que alguien se ha hecho de una grabación donde tú tienes los derechos. Sí, ese es el caso, por ejemplo, claro, de YouTube, ¿no? Que te puedes encontrar ahí. Claro. Bueno, de YouTube, y yo diría que de quien sea, ¿eh? Realmente es que no hay manera. O sea, si alguien entra de manera ilegal en el ordenador de alguien que saca obras y las publica, grabaciones estamos hablando, ¿no? Porque al final lo que llega a los canales digitales son grabaciones de audio o de vídeo. Si alguien se hace de estas grabaciones de manera ilegal o incluso de manera legal, pero las publica sin el permiso, la autorización adecuada, claro, tú esto realmente no lo vas a saber hasta que un día vayas al canal donde se haya publicado esto y te des cuenta de, hey, pero si esta es una obra mía y yo nunca he autorizado que se publique. No, hasta ese momento no te darás cuenta. O porque alguien te dice, hey, Cecilia, que esta obra es tuya y está publicada. Pero si no, me atrevo a decir que pueden pasar años sin que te enteres, lamentablemente. Bien, bueno, sigo con Nick y luego vuelvo contigo, Ricardo. Perfecto. Nick, tomemos por ejemplo Spotify, que para nosotros es la plataforma por excelencia. Sabemos que la licencia que tiene suscrita SGA es de carácter paneuropeo, ¿no? Correcto, pero Spotify liquida por lo que genera en España o liquida por lo que genera el repertorio que SGAE tiene contratado a través de la licencia. Sí, no, Spotify nos liquida por el uso del repertorio de los socios de Sky en toda Europa. En toda Europa. Que es lo que un poco trataba de decir antes del número de liquidaciones nos manda, ¿no? Spotify ahora mismo, si no me equivoco, tiene 5 o 6 ofertas comerciales, ¿no? Entonces, por cada oferta comercial que tiene en Suecia, nos manda una liquidación, que ahí representamos poco porque tenemos suerte de nuestro repertorio en Suecia no es tan buena, ¿no? Pero tenemos que hacer todos estos procesos sobre toda la información que nos manda de cada territorio y les vamos a facturar para su actividad en todo el territorio cubierto por la licencia. Bien, yo te lo pregunto porque aparte de que nos ha llegado una pregunta de uno de los socios en este sentido, en las liquidaciones de Spotify España. Vale.
no sé si es por motivos históricos, pero lo que tratamos de hacer es siempre mantenemos España, aunque digamos, los términos de la licencia sea lo mismo, sea el repertorio que licenciamos es la misma, sea el repertorio directo de Sky, pero siempre emitimos una factura para España y otro para Europa. Ah, O otro según las condiciones. Yo creo que al nivel socio no tiene mayor importancia, ¿no? Pero siempre vamos a diferenciar entre España y el resto, yo creo que en las liquidaciones, Silvia, yo creo que lo explicará después, que incluso al socio decimos, pues, el cliente puede ser Spotify y le indicamos en qué territorio ha sido la actividad que estamos liquidando. Y aunque pone Spotify España, es bajo la cobertura de la licencia paneuropea. bien. Volviendo a los ISRCs que antes comentabas que lo estáis implementando, o sea, en estos momentos no se utilizan el ISRC para identificar o sí se está implantando. ¿En qué proceso estamos? Estamos realizando las últimas pruebas para ponerlo en producción, para utilizarlo. Para utilizarlo. O sea, se ha hecho toda la adaptación técnica a nuestro sistema, hemos cruzado una serie de fuentes de ISRCs para asegurarnos que estén bien, hemos realizado una serie de comprobaciones, hemos lanzado una serie de procesos para ver si todo funciona bien y puede ser muy próximamente, muy próximamente. Como es importante decir, al comienzo de este proyecto de implantación de la utilización de los ISRCs, vamos a primero ponerlos como última identificador. O sea, se va a utilizar ISRC cuando los otros no consiguen identificar. A la medida que vayamos viendo cómo funciona esta identificación y tenemos mayor confianza en este proceso, pues le iremos adelantando en los procesos y en un momento dado puede que sea el primer cruce que hace. Bueno, no va a ser el primero porque el primero siempre es con el del usuario, ¿no? Si ya hemos identificado una canción del usuario y con su propio código, pues ya va, lo que hemos limpio, ¿no? Ya venir limpio está en nuestro sistema, ¿no? Pero después de eso, a partir de ahí, pues en un momento dado podremos emplear el ISRC como primera fuente de identificación. Podemos decir que vais a empezar vais a utilizar el pendiente para comprobar que funciona y luego poco a poco, ¿no? No, pues en el digital realmente no hay pendiente, ¿no? O sea, facturamos lo que identificamos. Entonces, eso es un proceso de identificar más. A Spotify lo que no identificamos a priori no le facturamos. Claro, claro. Pero bueno, es un proyecto que está muy avanzado. Yo creo que hemos comentado en el grupo de trabajo digital también hace poco, entre AIDEM y Sky, pero es un proceso que en los últimos tiempos nuestros compañeros de informática y gente de mi equipo han trabajado mucho en eso y estamos casi. No me gusta poner fechas porque no me gusta poner fechas, ¿no? Pero luego se retrasan los plazos y... no, yo tengo mucha confianza que va a ser próximamente que va a tener buen resultado. Bueno. Ojalá que sea así. ¿Podemos hablar de cobros por usos y de cobros por sondeos en Internet? No hay cobros por sondeos. Pero bueno, creo que sé por dónde va tu pregunta. Vamos a ver, realmente en casi todo cobramos por uso. Lo que identificamos de lo que nos ha reportado nuestro cliente es lo que le facturamos y se le parte, ¿no? Hay algunas cosas, sobre todo en YouTube, que YouTube cuando no tiene la grabación identificada, entonces no entra dentro del circuito que he explicado antes, hay un apartado que se llama entretenimiento general, que por lo que sea el motivo, que no sean capaces de identificar el contenido dentro de este apartado, YouTube sí nos paga unos derechos a través de una fórmula basada en lo que le cobramos de la música identificado. Y la información que nos facilita YouTube ahí es muy pobre. Básicamente es el título del vídeo. El título del vídeo puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser, pues, lo que decía antes, ¿no? Yo cantando, les pongo Nick cantando. Con esto no es un dato que nos permite identificar, ¿no? Y además,
aparte que digamos, la calidad de información que nos aporta YouTube es bastante pobre, otra vez es un volumen de datos que es intratable. Son los últimos estos reportes que son 300 millones de líneas trimestrales, ¿no? Entonces, realmente sacar algo de valor, identificar algo ahí es compleja, ¿no? Entonces, en su momento, entiendo que siguiendo todos los protocolos aquí para decidir cómo se reparte unos derechos, pues se decidió repartirlos de otra forma, ¿no? Entonces, hay una parte ahí de derechos que se vuelca sobre la parte musical que está identificado y otra parte que son los derechos, digamos, para la parte audiovisual que también licenciamos a YouTube, se vuelca parte sobre los servicios de vídeo bajo demanda y parte sobre el uso de obras audiovisuales en televisión. Entonces, yo creo que es el único caso que no se reparte por uso en Internet. Y no obstante, pues siempre estamos viendo si hay una fórmula que podemos emplear que sea mejor, ¿no? Para repartir eso, pero yo lo veo complejo, ¿no? Sobre todo con la cantidad de información y la pobreza de la información que nos faciliten ahí. No sé si, a mí no me ha quedado muy claro. Dices que una parte de esos importes que abonan las plataformas se vuelcan una parte sobre la parte identificada, o sea, proporcionalmente, entonces. Sí, sí. Eso sí es por sondeo ahí, o sea, sí, bueno, no por sondeo estadístico. Bueno, sí, no sé si decirlo como sondeo, porque realmente se reparte sobre otra parte de YouTube que son datos concretos, ¿no? Claro, bien. Y luego otra parte sobre las obras audiovisuales. Sí. Y una Porque tercera parte. licenciamos obras audiovisuales a YouTube, entonces los datos ahí no nos permite hacer un reparto, entonces estos derechos se reparten, creo que es el 50% sobre el uso de obras audiovisuales en televisión. O sea, no todo lo que se pone en la televisión, sino las obras audiovisuales en la televisión. Creo que es una aclaración importante. Y el 50% sobre los servicios de vídeo bajo demanda. De acuerdo. ¿Hay algo que nosotros los editores podamos hacer para ayudar a SGAE en la identificación? ¿Algo más que podamos hacer? Algo más. Que sí están tratando con agregadores que insisten mucho en que incluyen todos los metadatos. Yo creo que es muy importante. Yo supongo que la mayoría ya lo hacen también. El tema de registro de obras, yo sé que pues a veces no vamos a echar culpas a nadie, ¿no? Pero a veces las obras tardan un poco más de la cuenta en registrarse, a veces no se ponen de acuerdo los autores sobre los porcentajes, ¿no? Entonces, que se registre cuando antes las obras, siempre es bueno. Y yo creo que es importante también que incluya los intérpretes en los registros, ¿no? Yo creo que la SGAE permite que el autor o el editor incluya los intérpretes en el registro. Esto nos puede ayudar también. Bien. Ya nos has dicho que todas estas plataformas y redes sociales declaran cada mes y medio, bueno, envían toda la información cada mes y medio. No, vamos a ver, hay unos que son mensuales y otros que son trimestrales. ¿Y pagar a SGAE lo hacen de manera? Y pagan trimestralmente. Pagan trimestralmente. O sea, hay unos que reportan mensualmente, pero siempre, y otros trimestralmente, pero en todos los casos facturamos trimestralmente. Perfecto. Y liquidáis también trimestralmente. Correcto. ¿Y cómo se reparten los dos conceptos, el de comunicación y el de reproducción? Vale, vamos a ver. En los servicios de streaming, en España es el 75% comunicación y el 25% reproducción. Y para descargas es el 50-50. Entonces, en cada territorio puede haber una proporción distinta. Es decir, nosotros cuando facturamos, siempre utilizamos el ejemplo de Spotify, como bien dijo Cecilia antes, es el más importante casi, ¿no? Entonces, cuando
cuando nosotros valoramos la obra y decimos, pues hay un autor que tiene el 25% que es nuestro y su editor, y otro tiene un 10% que es de otra sociedad, y luego los diferentes partes de mecánico, derecho de comunicación, pues en cada país generalmente es la sociedad local que fija estos conceptos, ¿no? ¿Qué parte va a cada uno? Aunque más o menos todos estamos moviendo en la misma, con las mismas cifras o cifras muy parecidas, ¿no? Entonces quiere decir que cuando nosotros facturamos Spotify la actividad en Suecia, tenemos que aplicar las proporciones que se apliquen en Suecia. Porque es muy importante decir eso, que básicamente Spotify puede estar recibiendo 20, 30 facturas para lo que hace en España o por lo que hace en cada territorio, ¿no? Entonces, realmente, todas las entidades de gestión que licencia Spotify, tenemos que ponerlos de acuerdo, al menos en los procesos de cómo facturar, ¿no? De los formatos, el formato de liquidación que nos reporta, el formato que empleamos para devolverles nuestra factura y una serie de cosas como lo que llamamos de split, ¿no? Split de derechos que aplicamos en cada territorio, ¿no? Entonces, hay un grupo de trabajo a nivel europeo donde están todas las sociedades e incluso muchos editores que licencian directamente, ¿no? Y todos ahí, pues ya llevamos muchos años y hemos discutido un poco todas estas cosas para que hay visibilidad en los procesos, ¿no? Yo creo que cuando hay visibilidad siempre hace que sea más... transparente. a veces más fácil, más transparente y hay menos problemas, ¿no? Porque cuando se empezó todo eso, decir, pues yo licencio repertorios GAE en toda Europa. Y puede que pues, unos dicen, pues ¿esto qué es? Puedes decir, pues cuando el autor es de Sky, pues lo licencio yo. Es fácil decirlo, ¿no? Pero realmente para el sistema, la máquina de cada sociedad entiende lo que es eso, pues hemos tenido que trabajar mucho, digo, no solamente nosotros, sino todas las entidades de gestión y aclarar estos conceptos, ¿no? Y, y el punto de qué derechos va a cada uno, pues yo creo que ha salido ahí y sí me gusta contar, ¿no? Que hacemos mucho trabajo con las otras entidades de gestión un poco para tenerlo todo muy claro, ¿no? Sí que entiendo que sea importante armonizar todo este... Eso es. ¿Y tú crees que se llegará a un acuerdo para que todas las sociedades repartan de la misma manera? Vamos a ver, en cada país hay unas condiciones distintas, ¿no? Como digo, en España para streaming aplicamos 75-25. Hay otros que es 66, 67 y 33, 33. O sea, 2/3 partes y 1/3 parte. Pues en su momento habrán decidido hacerlo así. Incluso unos 50-50, ¿no? Entonces, yo creo que por temas legales, por temas incluso de la Comisión Europea, no podemos obligar que otra entidad se aplique a nuestras condiciones, pero es un entendimiento y una recomendación entre todos. Bien. Y si no seguimos la recomendación, va a haber problemas entre todos, ¿no? Porque si no aplicamos la misma división entre derechos, puede que nuestras reclamaciones contradicen, ¿no? O sea, un conflicto. Yo reclamo un poco más porque mi entendimiento de la fórmula es distinta, entonces todos tenemos que tener el mismo entendimiento, aunque son recomendaciones, por el momento todos aceptan estas recomendaciones, ¿no? De acuerdo, ya estamos terminando. Una pregunta que nos ha venido es acerca de la huella digital. ¿La usa SGAE para identificar el online? No lo utiliza. Nosotros trabajamos con metadatos. Yo sé que la SGAE lo utiliza para otras áreas, pero no lo utilizamos en el online. En su momento hicimos unas pruebas con un proveedor y hablando de millones y millones de registros, no es muy económico, ¿no? No puedes hacer una huella digital a millones y millones de registros. Eso sí, muchos de estos usuarios, sobre todo en las redes sociales, ellos sí lo utilizan para casar las grabaciones y los audios con los metadatos. Pero aquí ahora mismo no lo estamos utilizando. De acuerdo, pues ya para terminar, te quería preguntar por el territorio de Estados Unidos.
porque hemos hablado de las licencias nacionales, de las paneuropeas, y creo que el tercer gran cacho de la tarta es el de Estados Unidos. Vale, pues Estados Unidos siempre ha sido un territorio interesante, ¿no? Sobre todo por su tamaño, ¿no? Pero interesante por su forma de hacer las cosas, que es un poco distinto al resto del mundo, ¿no? Como todos sabéis, pues hay sociedades que solo llevan los derechos de comunicación, no hay una sociedad que lleva parte de reproducción, pero no está muy claro lo que hace y tal, ¿no? Entonces, en las plataformas, nuestros derechos desde siempre han sido gestionados la comunicación por ASCAP, PMI, ¿no? Y en la parte mecánica, pues sí, se iba directamente el editor, el sello lo pagaba, una serie de incertidumbres, ¿no? Que ha dado lugar a lo que es la creación del MLC, ¿no? El Mechanical Licensing Collective, ¿no? Que se ha estrenado ya hace 5 meses, ¿no? Para poner orden ahí, lo está pagando las propias plataformas y, entre comillas, depositan todos los derechos ahí y esta entidad pues tiene la obligación y la tarea de identificar todos los titulares y repartir los derechos, ¿no? O sea que Entonces, Sky está cobrando de MLC como cobra, por ejemplo, de Harry Fox, ¿no? vamos a ver, esto se iba desde internacional, el territorio de Estados Unidos en los acuerdos con el MLC se están llevando desde internacional, entonces no puedo decir que ya hemos cobrado algo. Entiendo que si no hemos cobrado algo será muy próximamente. Muy bien, pues yo, si os parece, voy a atacar ahora a Ricardo, pero no le sueltes, Nick, y ahí donde veas que puedes completar lo que él nos vaya a contar, pues te lo agradeceremos. Vamos a ver, Nick, Ricardo, explícanos un poco lo que es un agregador y sobre todo cómo funciona. Vale, un agregador básicamente es el equivalente a un distribuidor de los que había antes en físico, ¿no? Es decir, antes cuando planchábamos vinilos y CDs había los sellos, fabricaban, ¿no? los formatos estos y después en muchos casos acudían a un distribuidor que era quien se encargaba de poner esos CDs y esos vinilos en las tiendas físicas. Nosotros lo que hacemos es hacer lo mismo, pero en virtual, en digital. Es decir, a nosotros vienen sellos, artistas y quien sea y nos pide llevar las grabaciones a las tiendas digitales. Entonces, básicamente, esa sería la manera más sencilla de explicarlo, ¿no? Es lo que hacemos como agregador. No sé si con esta simplicidad basta o quieras... Entiendo entonces que la primera información te la da el artista o el sello. Correcto. Bueno, la primera y prácticamente toda la información que recibimos nosotros viene del artista o del sello. Vamos, de lo que se llamaría el productor fonográfico. Es decir, que es quien tiene los derechos, en teoría tendría que tener los derechos sobre el máster, ¿no? La grabación maestra. Esta persona tendría que ser la encargada de venir a un agregador, evidentemente proporcionarnos el audio, proporcionarnos las imágenes que acompañan al audio, por ejemplo, si hay la portada o lo que fuese, y también todo lo que son los metadatos, ¿no? Que los metadatos son, como acaba de explicar Nick, lo que se utiliza en el mundo digital básicamente como moneda de cambio, ¿no? Es lo que utilizamos todos para identificar las cosas que se van moviendo por todas partes. Y entonces, ¿qué relación podemos tener? ¿Qué relación puede tener un editor con un agregador? A ver, directamente, alguien que sea solo editor, actualmente tiene poco contacto con los agregadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque los agregadores básicamente están pensados, como decía antes, para ser el equivalente de los distribuidores que había en antaño cuando el mundo era físico. Entonces, también en antaño los editores tenían muy poco contacto con distribuidores, prácticamente nulo. Pues esto no ha cambiado en el mundo digital. En el mundo digital lo que hay es básicamente los agregadores que nos encargamos de subir los contenidos que los productores fonográficos nos proveen. Un editor que solo es editor, en principio,
no entra en la ecuación, ¿no? Es cierto que ahora, bueno, ahora y desde siempre ha habido muchos productores fonográficos que también son editoriales. En ese caso, evidentemente, sí que tienen contacto con nosotros como productores fonográficos, pero evidentemente pueden velar por sus intereses como editoriales. Bien, por tanto, a vosotros os pagan las plataformas Sí, y vosotros pagáis a los artistas y a los sellos. correcto. Y a su vez, la SGAE reparte a los editores por los derechos sobre esas obras que se explotan en las plataformas a través vuestra. Correcto. Eso es bueno. Sí, sí. Y entonces, bueno, entonces el agregador liquida al sello y al intérprete. Correcto. ¿Y vosotros en vuestro caso, cada cuánto tiempo lo hacéis? ¿O es En nuestro caso, claro, a ver, normalmente los agregadores no tenemos, no funcionamos como un sello, ¿no? O sea, no liquidamos cada X tiempo. Nosotros tenemos un sistema que nos van pagando, los canales digitales nos van pagando mes a mes, y nosotros esto lo reflejamos en los saldos, en los balances de cuenta de los usuarios, que son productores fonográficos o artistas. Y son los propios usuarios quienes deciden cuándo quieren cobrar. Es decir, pueden ir acumulando ahí durante meses y al cabo de un año cobrarlo, o puede haber productores fonográficos que deciden cobrar mes a mes. Esto, nosotros no ponemos ninguna limitación a esto. Bueno, vamos a hablar de algunos términos que nos han preguntado también. ¿Qué es una DSP? DSP son las siglas en inglés de proveedor de servicios digitales, ¿no? Y esto es un Digital Service Provider. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente aquí estamos hablando de las tiendas digitales, como pueden ser los Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon, Deezer. Todas estas son los DSPs, ¿no? Todos entran dentro de este saco de DSPs. ¿Y qué es un lyric video? Un lyric video. Un lyric video normalmente es un vídeo, es contenido generado por usuarios, ¿no? Los famosos UGCs, estos que abundan en plataformas como YouTube, por ejemplo, que es básicamente un vídeo normalmente estático, con un fondo estático, donde se va reproduciendo la letra, ¿no? Que al final son los lyrics de las letras de la canción que está reproduciéndose. Esto es básicamente lo que es un lyric video. Nosotros, los agregadores, en principio, no distribuimos lyric videos. Esto es algo que suele ser generado por los propios usuarios que los suben a los canales correspondientes. Normalmente es YouTube, donde existen este tipo de contenidos. ¿Y hay alguna manera de que podamos explotar la letra de las canciones que salen? Claro, a ver, de hecho hay diferentes canales digitales, por decirlo de alguna manera, que se dedican precisamente a la explotación de las obras en formato letra, ¿no? O sea, no la obra grabada en un formato, sino la letra, digamos, tal cual, ¿no? Con lo que sería lyric. Esto sí se puede hacer y se puede distribuir también a través de, bueno, a través de agregadores, y en algunos casos creo que incluso directamente se puede enviar contenido a este tipo de servicios. O sea, que los editores podemos, por ejemplo, enviar, eso sí podemos enviarlo a los agregadores, la letra de las canciones. A ver, lo que pasa es que en principio te diría que sí, pero ¿qué pasa? Que para acceder como agregador bueno, como editor a un agregador, realmente lo que esperamos que cuando tú envíes algo es que envíes un contenido de audio. O sea, nosotros, por ejemplo, si no envías un audio, realmente no te permite el sistema enviar nada, porque Bien. entiende que no estás enviando nada, ¿no? Si tienes el audio y además tienes la letra, evidentemente sí lo podemos enviar a servicios de letras online. O sea, que sin audio no se puede. En principio no. Ahora mismo no, pero bueno, es algo que se podría considerar, evidentemente. Es decir, que pudieran los editores, evidentemente, enviar exclusivamente letras a servicios
se podría considerar. Que yo sepa, no hay ningún agregador que lo permita actualmente, pero desconozco que no te puedo decir a ciencia cierta que sea así. Perdona, si me permitéis, hay alguna empresa, no agregador, sino pues que se dedica a esto, que llegar a acuerdos con las plataformas para publicación de las letras, ¿no? Y yo, desde Sky, en principio, no son derechos que nosotros gestionamos, ¿no? Entonces no hemos querido entrar en este área por el momento. Pero entiendo que un editor podría llegar a un acuerdo con alguna de estas empresas para que facilitara de forma ordenada la letra de las obras que gestiona a las principales plataformas, ¿no? Correcto. De hecho, nosotros, como agregadores, cuando enviamos las letras, las enviamos a estos servicios. Y son ellos los que se encargan de propagarlas en los canales de audio, por ejemplo, o de vídeo, si fuera el caso. Entendido. Y para terminar de momento contigo, Ricardo, ¿qué es un art track? Un art track. Un art track es un videoclip básicamente generado automáticamente por YouTube, por ejemplo, a la hora de subir una pista, un tema, una canción que no tiene asociado un videoclip, digamos, original, ¿no? Es decir, si hay un artista, un productor fonográfico que quiere subir un tema, pero no tiene un videoclip para ese tema, incluso en los casos en los que sí los tienen, YouTube automáticamente genera estos videoclips que salen en los canales también de los usuarios, de los artistas, y simplemente es la portada, la imagen elegida como portada, estática y con la grabación de fondo. Una imagen estática, o sea que ese lo genera de forma automática, no es nada elaborado, sino que de forma exacto, y se genera automáticamente. Cada vez que enviamos algo a lo que es YouTube Music, se genera automáticamente un art track. Muy bien, pues de momento, Ricardo, te voy a dejar para pasar a Silvia y luego ya inmediatamente después escucharemos o leeremos las consultas de los socios o de los inscritos al webinar. De nuevo, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos, Silvia. ¿Quieres tú explicarnos un poco cómo, o prefieres que te pregunte qué reparte SGAE del online en cada liquidación? ¿Reparte lo mismo en cada liquidación? O bueno, como ahora hemos cambiado a trimestral y si nos quieres explicar un poquito. Buenas tardes y gracias por esta invitación y poder participar y aportar información a nuestros socios, ¿no? Bueno, los derechos online siempre se han repartido trimestralmente en los repartos de marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Qué se reparte? Pues la recaudación del trimestre inmediatamente anterior. Lo que haya recaudado el departamento de redes, de NIC, es lo que se reparte. Repartimos, no sé si repartimos tanto licencias locales como paneuropeas en todos los repartos. No sé si quieres que te explique más sobre las liquidaciones o me preguntas. Yo creo que sí, si nos puedes explicar un poco más, sí, en detalle un poquito más. Sí, en las liquidaciones, que el socio puede acceder a ellas a través de socios en línea y ver la liquidación y exportar en Excel. Bueno, pues en este Excel hay una serie de campos que le facilitan identificar estos tipos de derechos, porque ahora, bueno, como hemos pasado a repartos trimestrales o de otras modalidades, ahora en marzo, junio, septiembre y diciembre, aparte de las redes digitales y los conciertos, que eran repartos habitualmente trimestrales, como saben, desde el 2020 también las modalidades semestrales, radios, humano y tal, han pasado a ser trimestrales. ¿Cómo puede el autor distinguir los derechos de online? Bueno, pues hay unos campos que le facilita mucho, que es el campo modalidad y el campo concepto. En el campo modalidad, pues ahí lo puede diferenciar porque hay tres modalidades, que es Internet. Para las licencias locales, todo lo que venga bajo la modalidad Internet es licencia local.
Esto, si lo combina con el concepto, podrían ser Internet Streaming o Internet Descarga. Para las licencias paneuropeas, la modalidad puede ser Internet ES, que aquí se diferencian los derechos que se ha recaudado de España, o la modalidad Internet LP de licencia paneuropea, que sería lo recaudado en Europa. Y también, a su vez, tiene el concepto, se diferencia si es streaming, licencia nacional, si se descarga licenciamiento nacional, o si es Internet Streaming, licencia paneuropeo, en tal caso. Esto, a su vez, también tenemos en la columna país, donde en el licenciamiento paneuropeo se puede ver de qué país proceden los derechos. Entonces, con la combinación modalidad, concepto y país, puede tener la información de dónde proceden los derechos. Aparte que en estas liquidaciones, igual que para las otras modalidades, siempre se dispone del código de la obra musical, del título musical, del compositor, del porcentaje que tiene el autor o el editor en la ficha reparto, del tipo de derecho, si es comunicación pública o reproducción. También hay información del DSP en la columna emisora, aunque bueno, el nombre de la columna que mejoraremos puede llevar a confusión, le pone emisora, pero es emisora o empresa en este caso. Entonces ahí aparecería si es Spotify, si es iTunes, etc. Entonces yo creo que con estas combinaciones de ver la modalidad, el concepto, el país y el DSP, la emisora, podría diferenciar muy bien los derechos. Es importante también comentar que tras cada liquidación siempre se envía a los socios que han percibido derechos un boletín, notas, no sé si lo conocen, que hay una información muy relevante en función sobre los derechos online, porque hay una información muy detallada de las licencias locales y paneuropeas que han entrado en cada liquidación. Ahí se le informa al socio de la empresa, del periodo de devengo, si son descargas, si es streaming, si es en Europa, si es en España. Porque otro campo también importante de la liquidación es el periodo de devengo. Hay un periodo de origen que hace referencia únicamente al trimestre que se ha recaudado, que puede ser el cuarto trimestre o el primer trimestre, pero luego está el periodo de devengo, que es la fecha desde hasta del origen de los derechos, de la explotación. Y si esto lo combinamos con el boletín notas, ahí se ve lo que en cada liquidación se han incluido en reparto. Pues yo creo que has dado mucha información, seguro que muchos de nosotros no sabíamos. Yo tengo una pregunta que te la hago a ti, pero en realidad os la hago a los tres. Hay un dato que no figura, por razones obvias, que es el de la duración. Si tomamos, por ejemplo, Spotify nuevamente, en Spotify todos los usos, a lo mejor me equivoco, se reparten igual, tengan la duración que tengan. No todos tienen, no todos los... es que no sé cómo se dice cada vez que se cliquea en exactamente, unas duran 9 minutos, otras duran 3, otras 2, pero siempre se reparte lo mismo, ¿no? Sea cual sea la duración. Sí, va en función del número de usos, que es un campo también que figura en la liquidación. La duración no es en ninguna modalidad en las liquidaciones aparece la duración. Sería por número de usos. ¿Te refieres a ninguna modalidad de SGAE? No, me refiero en las liquidaciones, al igual que estoy centrándome, porque hoy el seminario es del online, en las liquidaciones no aparecen las duraciones, por ejemplo, tampoco de una emisión en televisión o en radio. No. Aquí sí que aportamos el número de utilizaciones que tiene. Muy bien. Pues nada, yo por mi parte creo que le he dado la vuelta a las preguntas que se nos habían planteado. Si os parece, Liz, vamos a ver qué más dudas hay.
Y vamos a retomar un poco la conversación con Nick. Cuando se empezó a hablar de quería comentar, quería preguntar, ¿TikTok tiene acuerdo con SGAE y está liquidando? Es su primera duda. Sí, TikTok tiene licencia con Sky, que lo hemos firmado, no sé, me acuerdo si los últimos días del año pasado, a principios de este año, y nos han hecho una serie de anticipos que hemos podido negociar con ellos. Y estamos en conversaciones con su proveedor técnico para el tema de las liquidaciones. Ellos han contratado una empresa americana que conocemos porque trabaja con algún cliente más nuestro y estamos ordenados, viendo el tema de formatos, la información que nos tienen que mandar para ya procesar y poder repartir los derechos correspondientes. Muy bien. Entonces también le ha quedado una duda de por qué el licenciamiento de Spotify. No te oigo, Liz. Ah, vale, perdona. Es muy direccional este micrófono. Le ha quedado una duda de por qué el licenciamiento de Spotify es paneuropeo si su consumo es internacional. ¿Cómo funciona? Bueno, el consumo internacional dentro de Europa lo licenciamos directamente. Y esto un poco nace a raíz de unas recomendaciones de la Comisión Europea, ¿no? Para aumentar la competitividad en este mercado, que podemos competir por repertorios y licenciar directamente a estos usuarios. Fuera de Europa, yo creo que en la mayoría de sitios tenemos acuerdos de reciprocidad en exclusivo con determinadas sociedades. Entonces ya no podemos ir ahí a licenciar. Entonces fuera de Europa, en la mayoría de los casos, es la sociedad local que licencia Spotify y llegarán los derechos correspondientes a través de la liquidación que nos haga la sociedad en cuestión y nosotros lo repartimos dentro de un reparto internacional. O sea, es internacional, pero no es de todo el mundo, quiero decir. Bueno, Marta Aramburu dice que si detectamos obras nuestras en YouTube, ¿dónde podemos reclamar? Pues que nos lo digáis y investigamos. Alma Martínez dice, ¿cómo podrán los editores informar de los ISRC que contienen sus obras? ¿Existirá la posibilidad de envío masivo? ¿Y qué apartado tendremos para indicar nuestro ISRC en el registro de nuevas obras? Eso lo tenemos que ver con documentación, no os lo puedo contestar. De acuerdo. Los editores indicamos los intérpretes, sin embargo, una vez se procesan los registros no siempre aparecen. ¿Eso perjudica la identificación de su uso? ¿Me puedes repetir la última parte, Sí. Liz? Perdona. Los editores indicamos los intérpretes, sin embargo, una vez se procesan los registros no siempre aparecen. ¿Eso perjudica la identificación de uso? Bueno, no, es que no siempre aparecen, entiendo que se refiere en la base de datos de Sky. Esto tenemos que verlo con documentación. Y en cuanto a la identificación del uso, yo creo que siempre vamos sumando. Cuando más datos tenemos, tanto en nuestra base de datos y en la metadatos que nos facilita nuestro cliente, siempre es sumar. Cuando más hay, más posibilidad. Siempre que no se ensucia, siempre hay más posibilidad de identificar. Soy Julia de Shot Music. Entonces, si he entendido bien, YouTube envía los datos que tiene de los usos realizados, Sky identifica y pasa la factura por lo identificado y luego otra factura por lo no identificado, sobre lo que no se sabe cómo se puede repartir. Y luego esa cantidad cobrada se reparte proporcionalmente entre lo ya identificado y otro sobre el contenido audiovisual. ¿Es así? Es así, sí. Entonces, Elizabeth Comadilla nos vuelve a decir, el editor puede subir y monetizar las letras directamente a través de Music Match, que luego tú ya lo has comentado. Y efectivamente hicimos un webinar sobre dos de las empresas. Luego Teresa Calderón pregunta en general qué pensáis de Lyric Finding Music Match, porque la primera lleva un año detrás de mí y no me atrevo a afirmar. Ricardo, sí. Yo, bueno, a ver, nosotros nuestra experiencia como, a ver, es uno de los canales, bueno, podemos enviar a través nosotros enviamos a Music Match
a través de nuestro agregador, pero sé que seguramente el Lyricfan se puede enviar a través de otros agregadores. La verdad es que no sabría qué decirte. Yo creo que hacen un buen trabajo, ¿no? O sea, conocemos a la gente que está detrás de estos servicios. No tenemos por qué dudar de lo que hacen. La verdad es que yo creo que es bueno, es cierto que es un mundo nuevo en el sentido de que hasta ahora no se hacía, ¿vale? No se explotaban las letras online. Entonces, bueno, yo creo que es de las primeras experiencias que están sacando y yo creo que van a ser muy útiles. Ahora mismo yo no te sabría decir, bueno, yo creo que está bien probarlas, ¿no? Al final de cuentas, otra vez, por lo que yo sé, por las tecnologías que utilizan y tal, yo creo que están haciendo un buen papel. Pero ahora mismo creo que a mí personalmente se me hace difícil valorar el alcance que puedan llegar a tener. Entonces, Elizabeth comenta, cuando esté finalizado el acuerdo con TikTok, ¿se conseguirán pagos retroactivamente? Sí, no, el acuerdo está firmado, o sea, está firmado y contempla pagos desde el principio, sí, no desde a partir de que nos mandan información, o sea, ya incluye una regulación del pasado. Alicia Calvo, Lyricfan funciona muy bien, la verdad. Nosotros llevamos 2 años y funciona muy bien. Tenemos acuerdo directamente. Gracias, Alicia, por contestar. Teresa da las gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, recientemente Lyricfan se ha contactado con nosotros, ¿no? Y como comentaba antes, no gestiona los derechos de la letra, ¿no? Pero os podemos facilitar el contacto si para los que no lo tienen, ¿no? Si les interesa. Sí, bueno, hicimos un webinar aquí, perdón que intervenga. Hicimos un webinar hace, no sé, unos meses, a principio de año creo, o a finales del año pasado, con estas 2 empresas precisamente, Lyricfan y Music Match. Allí se dieron los contactos, pues si alguien los necesita, también en AEDEM los podemos proporcionar, por supuesto. Sí, Nuestra idea era hablar con ellos para intentar mejorar al máximo sus contratos, pero bueno, es un proceso que sabéis, que suele ser lento y que necesita tiempo. Yo, si Cecilia me permite, quería hacer 2 preguntas muy rápidas. ¿Puede ser? Claro. Es que abuso un poco de que tengo el micro abierto. Vamos a ver, una es, estamos hablando de los ISRCs. Sin embargo, ¿tenéis alguna previsión de si alguna vez se establecerá el ISWC, un estándar internacional realmente, vamos, tan divulgado, tan difundido como el ISRC? Lo digo porque los productores y los editores aún estamos identificando con nombres y apellidos a nuestros autores y a autores, ¿no? Y claro, eso a veces da problemas de identificación. ¿Por qué? Porque, bueno, hay veces que los nombres están repetidos, no se transcriben correctamente a los sistemas, hay distintos alfabetos, en fin, hay mil causas. Sin embargo, si fuera un código único para todo el mundo que identificara unívocamente una obra, pues se acabaría el problema. Eso, los que también somos productores, lo sabemos porque el ISRC realmente funciona. Y el ISWC no sabemos por qué no se ha establecido. No sé si me podría responder. No, vamos a ver, la informática nos brinda estas oportunidades, ¿no? De utilizar un código que tiene todo el sentido del mundo, más allá de los metadatos, ¿no? Pero ya sea a nivel internacional, ha habido varios intentos de extenderse, ¿no? E incluso incluir algunos de los TSP más grandes en la propagación de estos códigos. Y creo que se está empezando a moverse otra vez esta cuestión. Pero bueno, no sé si llegará a buen puerto. Ojalá, ¿no? Porque, como digo, el uso del código tiene todo el sentido del mundo. Por eso existe, ¿no? Funcionaría todo mucho mejor si todos pasamos en códigos. Sí, pero los agregadores digitales normalmente no te exigen ese código. Sin embargo, el ISRC sí. O sea, tú no puedes subir una grabación normalmente si no pones el ISRC de la grabación. Sí, pero vamos a ir, el dar el ISV, el agregador cuando facilita sus grabaciones que está dando algo material, ¿no? Nosotros no estamos un poco
nos dicen lo que tienen y lo tenemos que identificar, mientras el agregador da su grabación y lo identifican desde el principio con ISRC. Uno de los proyectos que había hace unos años, creo que desde CISAC, era coger los DSPs y decir, venga, vamos a compartir con vosotros todos los ISWCs y montar un proceso de actualización de toda esta información para que se podría utilizar. No sé por qué en su momento no terminó de funcionar, pero como digo, creo que se oye que está volviendo a hablar de este tema y ojalá que salga, ¿no? Yo creo que informáticamente es la mejor solución para identificar correctamente las obras, si no siempre habrá disputas. La segunda pregunta es muy rápida. Entre todas las grandes plataformas de DSPs, ¿hay algunas con las cuales no tenéis licencia? Quiere decir que no habéis llegado a acuerdos. O sea, todas las grandes, estoy hablando también de Amazon, de Pandora, de todas estas ¿estáis controladas o solo Spotify, YouTube? Pandora no, porque Pandora no opera en Europa como peor en Estados Unidos. Los demás, yo creo que ya podemos diferenciar fácilmente quién es pirata y quién no es pirata, ¿no? O sea, todos los portales que conocemos ya no son piratas y algunos de ellos cuesta más llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Los grandes tenemos acuerdo con todos, algunos más pequeñitos que nos está costando, pero yo creo que es cuestión de tiempo, más que nada. Gracias. Creo que hay una... Sí, Ricardo. Perdón, solo en referencia a la pregunta que hacía Josep de los ISWCs, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra plataforma sí que damos la opción de poner este código, pero nos hemos encontrado que hay DSPs que directamente lo ignoran. Entonces, y también es cierto que, lamentablemente, muchos productores cuando suben su contenido ni siquiera lo tienen en cuenta, ni siquiera saben lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez habría que hacer una pedagogía con los productores fonográficos para que lo tengan. En tu caso, evidentemente lo tienes súper controlado, pero probablemente hay muchos que no lo tengan y cuando ven ese campo no saben ni qué es y lo ignoran. Y digo, después está la segunda parte de que habrá que ver que los DSPs realmente lo ingesten, lo consideren y se utilice para algo. Habrá que ir poco a poco, ¿no? Abriendo camino, porque yo también, igual que Nick, creo que esto facilitaría muchísimo la identificación de obras en todas partes. En todas las plataformas se ve la duración. ¿Por qué no se valora o SGAE no lo exige? Precisamente las obras largas, las sinfónicas, generalmente son las menos usadas. Eso las perjudica enormemente. Si solo se valora el uso. Sí, Silvia. Bueno, yo creo que en este caso sí, podría... Sí, Cecilia, exacto. Origen el tema, ¿no? No, yo creo que en las grandes plataformas ninguna de las sociedades está teniendo en cuenta, entidades de gestión está teniendo en cuenta la duración de la obra. O sea, no es un factor que tenemos en cuenta, hasta la fecha, ¿no? Bueno, es un factor a tener en cuenta, ¿no? En el futuro. ¿Podremos tener en cuenta en el futuro? Pues lo podemos dar una vuelta. Como creo que mencioné al principio, ¿no? Spotify ya es un negocio consolidado, pero la forma de trabajar con Spotify va evolucionando, ¿no? Y vamos adaptando, mejorando, cambiando, como todos. Y con la colaboración del propio Spotify, ¿no? Bueno, siempre utilizamos el ejemplo de Spotify, no quiero personalizar en ellos, ¿no? Pero las grandes plataformas son bastante colaborativas, ¿no? Con nosotros. O sea, ellos tratan de, ver cómo podemos hacer todo mejor, ¿no? Pues puede que sea una cosa que debemos tener en cuenta en el futuro. Bien, gracias. Sí, por favor. Vale. Sí, bueno, aclarar que es verdad que las obras sinfónicas en otras modalidades se tiene en cuenta la duración porque son obras, es verdad, con una duración mucho más larga que una obra que otro tipo de obra musical. Entonces, bueno, a lo mejor en un futuro, como dice Mica, habrá que tenerlo en cuenta.
Para asegurar más el procedimiento, un editor español registra una obra en SGAE con varios autores, algunos de SGAE y otros de BMI. Spotify, ¿dónde liquida los derechos que corresponden al autor americano? Específicamente los derechos mecánicos. Más van a MLC, o el editor español debe cobrarlos y liquidárselos al autor directamente, ya que BMI se ocupa solo de los derechos de comunicación pública. O sea, si el editor español tiene un contrato de edición con el autor SGAE, para los usos en Europa lo cobramos. Si tiene relación directa, si es el editor original del autor BMI, puede que la parte autoral lo cobrase alguien en nombre de BMI, que yo creo que recientemente han encargado la gestión de su parte autoral a la sociedad inglesa, me suena. Pero si no, sí lo cobraremos. O sea, el MLC no entra porque estamos hablando de Europa. El MLC solo licencia en Estados Unidos. Si cogemos otro ejemplo de una sociedad, de un autor de una sociedad que su sociedad no está licenciando en todo el ámbito europeo, sí cobraríamos todo. Por ejemplo, la sociedad japonesa no han encargado la gestión de su repertorio en Europa a una sociedad en concreto, sino cada uno lo representa en su territorio, ¿no? Entonces, si fuera una obra Harrack con socios SGAE y editor original SGAE, pues en España lo cobraríamos todo. En Europa habría que ver la ficha de la obra y ver cómo es el caso. Vale, gracias. Vale, un último comentario. La música que se distribuye a las plataformas por los agregados, ¿qué información contiene? Según ha dicho Ricardo, incluye metadatos. Audio, imágenes no contiene también, o no debería ser obligatorio por el productor informar sobre nombre o nombres de los autores también. Sí que se incluyen también los datos pueden ser incluso, por ejemplo, se puede distinguir entre compositor, letrista, arreglista, productor, es decir, se puede indicar quiénes son todos las personas que participan en esa grabación. Otra vez, los agregadores en principio trabajamos con grabaciones, ¿no? Entonces se tiene que indicar, se puede indicar quiénes son todas las personas que participan. ¿Qué pasa? Que también es cierto, y aquí probablemente por eso la pregunta de Julia, es que no muchos ponen toda la información correspondiente, ¿no? Suben y como realmente está enfocado a la distribución de grabaciones, se limitan a poner la información de las grabaciones, como pueden ser precisamente los codos ISRC, las portadas, nombres de los artistas, todo esto, ¿no? Y es cierto que muchas veces nos damos cuenta nosotros que suelen dejar de lado a lo que son los autores. Sí, también es cierto que yo sé que hay iniciativas, algunas canales digitales que cada vez están presionando más para que estos campos también se conviertan en obligatorios, que personalmente y a nivel de empresa nos parece algo bastante sensato, ¿no? Es decir, creemos que todos tienen que ser reconocidos por igual y eso facilitaría la tarea de todo el mundo. Pero de momento no es obligatorio, lamentablemente, aunque sí existe la posibilidad de ponerlos. Exacto, eso te comenta Julia, que cree que debería ser obligatorio. Y al respecto de la última pregunta que has contestado, Nick, Elizabeth Comella dice, ¿quién en SGAE puede ayudar con esa consulta para saber más cosas específicas? Exactamente. Pues si me lo manda a mí, yo lo miro con el equipo. Tenemos que saber ejemplos de obras en concreto para que podamos consultar el registro de la ficha de la obra y ver cómo nuestro sistema lo valora, ¿no? De acuerdo, gracias. Las gracias, Elizabeth, también, y ya esperemos encontrar. Muy bien. Y bueno, la última pregunta de Yolanda es, ¿comunicar eventos digitales a SGAE a través de qué medio?
Se refiere a eventos de streaming en directo, ¿no? Sí, a conciertos en streaming. También a mí, todo a mí. A ti. Muy bien. Muchas gracias. Que no me llenáis demasiado el buzón. Bueno, pues Nick, creo que piden tu correo. No sé si atrevernos a... No, para las preguntas específicas las trataremos a través de AEDEM. Ya además son socios AEDEM y os pondremos en contacto. Ok. Muy bien, pues Josep, si no hay más intervenciones, si quieres cerrar el webinar, y bueno, yo por mi parte agradezco muchísimo a los tres, Silvia, Ricardo y Nick, vuestra presencia esta tarde y el haber respondido a todo lo que os hemos preguntado y más, y por mi parte nada más. Yo no tengo mucho más que decir, también el agradecimiento, y además creo que ha sido muy interesante. Yo intento siempre estar al día al máximo de los temas digitales, sin embargo siempre en estas webinars descubres cosas muy interesantes y creo que lo habéis explicado muy bien, la verdad. Mis felicitaciones porque en los tres casos lo habéis hecho muy bien y bueno, ya no hace falta decir que creo que las preguntas han sido muy bien estructuradas y eso ha agilizado mucho el que podamos entender estructuradamente, ¿no?, con la explicación de todo. Seguro que quedan 1000 detalles, pero ya sabéis que hay un segundo bloque más avanzado, digamos, el que hemos llamado Digital 2, que continúa con las cosas del online, pues el mes que viene, el mes de julio, con el cual cerraremos la temporada. Así que todos los que estáis presentes os invitamos a estar atentos a la nueva convocatoria del próximo webinar, que un poco será a continuación de este y podemos retomar algunos de estos temas que seguro que se nos ocurrirán cosas por el camino. Así que nada, por mi parte, agradeceros a todos la presencia, también a los asistentes y cerrado si queréis el webinar y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.